cerca de ríos. En este caso, hay allí un lugar en el Medio Oriente que se llama Mesopotamia. No nos vamos a meter en eso porque eso es. Mesopotamia justamente quiere decir entre ríos. Por allí, cercano, hay ciudades, les voy a dar algunos nombres, como Bagdad, como Damasco, como Alepo, como Teherán, como Jerusalén, que tienen 2000 y tanto, cercanos a los 3000 años de existencia. Es decir, esas fueron las primeras ciudades que el hombre fundó, que la humanidad fundó en su infancia, en la infancia de la humanidad. Antes de eso el hombre estaba más o menos disperso, andaba por allí en grupo y se desplazaba, iba de un lugar a otro, permanecía poco tiempo, dependía más de la naturaleza que otra cosa. Y estos primeros enclaves societarios, ¿verdad?, tienen ya ese tiempo que les digo yo, 2000 y pico de años, imagínense ustedes, cercanos a los 3000. No hablemos nosotros de pueblos, de poblaciones, de poblados como Ur, de donde dicen que viene el patriarca de los judíos, de los israelitas. Eso tiene por lo menos 3000 años. Hoy no tiene el mismo. Ajá, pero les quiero decir con esto, fíjense ustedes, 3000 entre 4, por lo menos 7 y pico, 7.50, 7 veces y pico los 400 años que tiene Barinas. Pero en América, ¿verdad?, donde todo es nuevo, donde todo es novedoso, a la usanza occidental, al modo de ser occidental, porque obviamente cuando se funda Altamira de Cáceres, en toda esta región, en todo este estado, en todo eso que antes se llamó provincia, había gente y había comunidades y había colectivos que llevaban una vida de comunidad y que vivían como colectivos y que producían cultura y que se enfrentaban a la naturaleza y le daban una respuesta a través de esa cultura, ¿verdad? Sucede que en ese encuentro que se produce por allá en el año 1400, ya para finalizar el siglo XV, 1492, 1400, ¿verdad? Esa sociedad que se encuentra con estos colectivos tiene un desarrollo sobre todo desde el punto de vista, no llamemos industrial, manufacturero, mucho mayor. Entonces ese encuentro de sociedades, ese que prácticamente se convierte en un choque, porque no es un encuentro así de darse la mano y de compartir, es un encuentro que se convierte en choque, porque hay una intención de quienes vienen, en este caso de Europa, hasta aquí. La intención de los que vienen de Europa hasta aquí no es la intención de quien sale en un viaje a ver a quién encuentra. Conocemos gente y todo tan bello, mire, los invitamos, vengan para la casa de nosotros, todo allá a la orden, ahí estamos a la orden, cuando ustedes gusten vayan por allá, y los de aquí pues igualito, tomen, lleven. No. Quienes vinieron de allá vinieron con un propósito, y eso lo prueba la historia, ¿verdad? Vinieron con el propósito de hegemonía, vinieron con el propósito de dominación, vinieron con el propósito, amiga, esos viajes, igual que los viajes que se dan hoy a la luna, no son por obra y arte del Espíritu Santo. Esos viajes costaban dinero. ¿Quiénes financiaron esos viajes? El que financia algo espera derivar algo. Si yo aporto plata para un viaje de esa naturaleza, yo tengo que obtener alguna ganancia. Entonces esa fue la raíz de que ese encuentro produjera desencuentro, lógicamente. Se buscaba sobre todo ganancia. Y cuando usted busca obtener ganancia del otro, entonces ya la cuestión comienza mal, ¿verdad?
Lo que quiero decir con esto es que Barinas, en este caso como cualquier ciudad americana, ¿verdad? No van más allá de los 400 años, 400 y tanto. Caracas es 10 años mayor que Barinas, 1567, tiene 10 añitos más. Dicen que Cumaná es la primogénita del continente. Cumaná ya la capital del estado Sucre, porque supuestamente, y mire que digo siempre supuestamente, digo siempre aparentemente, porque todos los días se consiguen cosas, y el trabajo de investigación es un trabajo diario. Entonces, el historiador anda más en el plano de lo verosímil. Lo verosímil es algo que perfectamente puede suceder, pero que no estamos seguros de que haya sucedido. Esa es la diferencia con la verdad verdadera, como dicen. Que la verdad pues, es lo que aconteció. Pues. Pero ¿cómo recuperar lo que aconteció después de 500 años? Cuando no había internet, y aún con internet hoy en día yo veo que la gente llega y se mete rara. ¡Ay, se me perdió todo, Dios mío! No lo soporté, no lo respaldé, no sé qué cosa. Se pierden las cosas. Imagínense ustedes qué no pudo pasar con una gente que todo escribía con tinta, en papel, pergamino, corteza de... Primero el deterioro en 500 años es una cuestión que, ¿verdad? Y después la posibilidad de que se pierdan las cosas. Fíjense ustedes que Barinas estuvo celebrando, y no me vayan a corregir, que Barinas, porque fue así, Barinas estuvo celebrando su cumpleaños el 25 de junio. Todos los 25 de junio Barinas celebraba su cumpleaños, ¿verdad? Y entonces ¿qué pasaba allí? ¿Qué pasaba allí? Pasaba allí que había un error que se vino a descubrir, quién sabe cuánto tiempo después, no sé desde cuándo la ciudad celebraría su onomástico, su efeméride, pero del tiempo que fue, estaban en ese error hasta que viene una persona que se llama Mercedes Ruiz Tirado, una historiadora, investigadora, y ella, ¿verdad?, hurgando, va a España en un trabajo de investigación. En España va a un lugar donde está el mayor cúmulo, la mayor cantidad de información posible sobre todo ese proceso de encuentro, conquista y colonización de España sobre América. Está allí, particularmente en Sevilla, donde estaba el Consejo de Indias, que era justamente la sede del cuerpo, del alma administrativa de los dominios de España como imperio sobre América y sobre otras latitudes, porque la España imperial de la época de Felipe II no solo fue América, también en Asia, en Filipinas. Filipinas fue un dominio de esa época del Imperio Español y la vino a perder mucho después de que se perdió a Venezuela y se perdió buena parte de los países americanos. A finales del siglo, cuando el problema de Cuba es la última que se libera del dominio español, 1898, es que cae el dominio de España sobre Filipinas. Ya la decadencia del Imperio Español, ya el Imperio Español era una caricatura de aquel gran imperio donde Felipe decía que no se ponía el sol. Porque si se ponía, en esos mismos dominios estaban haciendo. Entonces realmente no se ponía. Él podía decir que en sus dominios no se ponía el sol. Imagínense ustedes la ínfula, el orgullo, la prosopopeya, la soberbia de aquellos dignatarios, de aquellos reyes y emperadores en cuyos dominios no se ponía el sol. Esa gente no pisaba el suelo. Eran reyes y eran emperadores por designio divino. ¿Y quién sancionaba ese designio divino? La Iglesia, que era la principal institución de la época. La Iglesia le dio, por designio divino, y discúlpeme, no, con esto no, lo de reírse es una cuestión, no me estoy riendo de nadie, por designio divino, le entregó a España
y a Portugal mediante una bula, que es un documento que emite el Papa cuando se pronuncia sobre cuestiones terrenales, porque el Papa opina sobre lo divino, y cuando opina sobre lo divino es omnisciente. Es decir, no se equivoca. Cuando el Papa habla de religión, ¿por qué? Porque está asistido por el Espíritu Santo, esa palomita blanca que alumbra aquí encima del aura de los santos, pero también opina sobre materia terrenal. Y como el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, y Cristo es el Hijo, y forma parte de una de las tres divinas personas, aunque usted se ríe así, señorita, tres divinas personas y un solo Dios verdadero. Yo nunca lo entendí. Fui estudiante de un colegio católico y me decían mis padres, y me decían, tres personas distintas en un solo Dios verdadero, el Hijo y la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y los tres reunidos forman a Dios también. Eso a mí nunca me... Y de allí que me di de golpe en la cabeza y se me fueron cayendo los pelos, y nada que entendí eso. Y sigo sin entenderlo, ¿verdad? Bueno, entonces el Papa, mediante una bula, mediante ese documento, le dio autoridad y estableció una línea imaginaria que pasa más o menos entre Brasil, lo que es hoy día la Guyana, que era la Guayana inglesa, el Océano Atlántico, pasa por allá por África y entra en Europa, una línea imaginaria que trazaron en los mapas. Y le dijo a Juan y a Felipe, de aquí para acá eso es suyo, de aquí para acá eso es suyo, usted puede hacer con eso lo que le venga en gana. ¿Y quién le dio esa autoridad a ese señor Papa? Tengo entendido que fue Inocencio VII, me corrigen y averiguan en internet para que sepan quién era el Papa para el momento. Bueno, al Papa, vuelvo y repito, es el vicario de Cristo, se la dio Dios. Solo Dios podía hablar con él y decirle, mire Inocencio, entrégale eso a Felipe y esto a Juan. Y entonces toda la gente que vivía ahí, que había vivido allí por espacio de 30.000 años, supuestamente según las informaciones antropológicas que hay hoy en día, datan las culturas americanas de aproximadamente 30.000 años. Probablemente tengan más. Cualquier día se produce una investigación, encuentran por ahí un pedazo de hueso y dicen, mira, aquí está este hueso quemado. Esto está de 40.000 años. Lo que le quiero decir es que hacía bastante tiempo que esa gente estaba viviendo allí y haciendo todas las actividades que podían hacer, teniendo hijos, casándose, ayuntándose, haciendo lo que puede hacer cualquier, y desarrollando, ¿verdad?, toda una cultura. Y entonces de momento, de golpe y porrazo, llegó una gente y le dijo, no pueden seguir así, no pueden seguir así. Y ustedes, como visten, no deben vestir. Ustedes son unos... ¿Por qué? Por Dios, porque no cuentan con la gracia de Dios. Ustedes tienen que abrazar la fe católica. Ustedes tienen que convertirse en seres humanos, y para que se conviertan en seres humanos tienen que ser bautizados. Mientras no lo hagan, no son seres humanos, pues no serán hijos de Dios, pues. Entonces ustedes están en el pecado. Buena parte de esto no lo entendían. ¿Por qué? Porque los aborígenes tenían una cultura. Los pueblos originarios tenían una cultura, y como tenían una cultura, tenían lo básico de una cultura, que es la lengua. Y tenían lenguas diversas. Y al principio no entendían. Y debían entenderse por señas. Por eso, algunas de las cosas que les voy a decir ahora acerca de la fundación, se darán cuenta ustedes que cuando se producía la fundación, los aborígenes que probablemente estaban por ahí, estaban así como quien oye, que llegue alguien aquí a hablar chino y nosotros nos vamos a quedar como, ¿verdad? Y de momento toma esto y nos pasa por las armas a todos y nosotros morimos así como en el limbo, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Eso aconteció con los aborígenes, porque mucha gente también hoy en día dice nuestros aborígenes, como si no son de nadie. Pero además a mucha gente le nace ese amor porque un gobierno o porque alguien dice que son nuestros, no porque realmente esté convencido de que sean nuestros, de que formemos parte o de que tengan ellos algo que ver con nosotros. Porque obviamente nosotros hoy día no somos aborígenes. Ya lo dijo Bolívar en su momento, tampoco somos europeos, no somos negros, ¿no? Unos tenemos más de morenos que otros tenemos más de aborigen, algunos tendremos más de europeos, pero somos una mezcolanza, somos un mestizaje, gústenos o no, somos un crisol, ¿verdad?, de etnia. Hoy en día el término raza no se utiliza, en términos científicos no.
ha sido, el término raza ha sido abolido. Se utiliza el término étnico o etnias, que es mucho más abarcante. Bueno, entonces resulta que para nosotros celebrar 400 años es un acontecimiento. Para nosotros, comunidades mestizas, que arrancamos de ese encuentro, que ya de ahí hacia allá, solo los aborígenes, que son depositarios de todo ese acervo de 40.000 años. Ellos sí, en su pureza, las comunidades, nos quedan alrededor de 300.000 aborígenes, buena parte de ellos en condiciones pésimas. No debemos, ¿verdad?, echar en saco roto el esfuerzo que de alguna manera esta administración ha tenido, ¿verdad?, sobre todo en el ámbito constitucional. Ven ustedes ahí el reconocimiento de las etnias, de la cultura y, ¿verdad?, de esos colectivos como pueblos dignos de ser atendidos, de ser considerados y de ser reconocidos dentro de una diversidad cultural.